You've had a taste of all of that. If you fall away at that point, if you don't conclude that Jesus is who he said he was, it's impossible to renew you again to repentance. En este video voy a compartir la segunda parte del sermón de MacArthur que predicó el día 14 de mayo del 2023. Mi primera reacción a este sermón está debajo de este video en la descripción. Voy a dejar el enlace para que pueda ver todo mi reacción a este sermón del pastor John MacArthur. Esta es la segunda parte. Y les voy a compartir algo importante que está allí en Hebreos capítulo 6. Y esto tiene que ver con en el contexto del sermón de MacArthur que predicó allí en Marcos capítulo 3 versos 20 al 35. El pecado que Dios nunca perdonará, que tiene que ver con la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Así que es necesario que pueda ver ese video, esa primera parte, mi primera reacción, y esto que vamos a ver en Hebreos capítulo 6 por el pastor John MacArthur es en el contexto de Marcos 3 versos 20 al 35, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ese testimonio que dio el Espíritu Santo en la persona del Señor Jesús, por supuesto, 100% hombre, 100% Dios. Aquí en este pasaje de Marcos 3, los discípulos del Señor Jesús reconocieron la divinidad del Señor Jesús, y también estos judíos, estos religiosos que blasfemaron contra el Espíritu Santo, contra el Señor Jesús. Así que vamos a ver en este contexto, vamos a ver Hebreos capítulo 6 y vamos a ver aquí Hebreos capítulo 6 versos 4 en adelante, que son los versos 4, 5 y 6. Dice: porque en el caso de aquellos que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y se convirtieron en participantes del Espíritu Santo, y habiendo gustado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y habiendo caído, es imposible renovarlos de nuevo al arrepentimiento, ya que nuevamente crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo ponen en vergüenza abierta. Dice Hebreos capítulo 6 versos 4 al 6. Es importante también que aquí, como dice MacArthur, en el contexto de Marcos capítulo 3, esto que está dirigido a los judíos, que también vemos eso en Marcos capítulo 3. Así que vamos rápidamente a esto que estoy diciendo, lo que va a decir MacArthur. An illustration of that is in Hebrews chapter. Perdón, vamos de nuevo, tranquilos. Ahí vamos. An illustration of that is in Hebrews chapter. Esto que dice MacArthur, una ilustración de eso, se refiere a Marcos capítulo 3. Es importante que vaya y mire mi primera reacción, porque como dije, esto sería como la segunda parte. Así que MacArthur dice una ilustración refiriéndose a Marcos capítulo 3, versos 20 en adelante. Chapter 6, and I'll close with this. This is a familiar text and fits this perfectly. Hebrews chapter 6. The writer is writing to Jewish people who, like the people that we see in Mark 3, the Jews,
have heard about Christ. They have been exposed to Christ. This is that kind of group of people. And this is what he says to them. Verse 4, Hebrews 6. In the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. None of those phrases has to do with salvation. None of them is ever used anywhere in Scripture to refer to salvation. This is talking about being enlightened concerning Christ, getting a taste of heavenly power, experiencing the Holy Spirit's power by listening to Christ, seeing his miracles, even being healed by him or delivered by him or fed by him as he created food. You've been enlightened, you have tasted, you have been a partaker, you've even tasted the good word of God from the lips of Jesus. And you've even tasted the powers of the age to come, miracle power, kingdom power, that will be unleashed in its fullness in the glory of the millennial kingdom. Amén. Importante algo. Esto es muy importante lo que dice MacArthur, que Hebreos capítulo 6, los versos 4 al 6, no tiene que ver con... Vamos a ver, no tiene que ver con la salvación. Dice MacArthur, todo esto que dice Hebreos 6, ninguno de estas frases, de lo que dice allí, la palabra de Dios, ninguno se ha usado alguna vez en las Escrituras para referirse a la salvación. Así que este grupo que vemos aquí en Hebreos 6, 4 al 6, este grupo de personas no son personas que han sido salvos verdaderamente, son personas que, como dice aquí la palabra, solamente fueron iluminados, probaron, como dice aquí la palabra, probaron el don celestial y se convirtieron en participantes, nada más, participante del Espíritu Santo. Por eso MacArthur deja claro que en el contexto de Hebreos 6, 4 al 6, versos 4 al 6, no se refiere a la salvación, no se refiere a un grupo de personas que han sido salvos verdaderamente, sino que es en el contexto de, como dice MacArthur, de judíos, como vemos también en Marcos capítulo 3, este grupo de personas que solamente eran superficiales, su fe, podríamos decir, tenían una fe superficial en Cristo, solamente, como leemos aquí, participantes del Espíritu Santo, verso 4. Y habiendo gustado, verso 5, y habiendo gustado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Así que dice en el verso 6, y habiendo caído, es imposible renovarlos de nuevo al arrepentimiento. Así que este grupo de personas nunca fueron salvos verdaderamente. Esto es importante porque mucha gente dentro del cristianismo, pastores y quien sea, muchos usan Hebreos 6 para decir que la salvación se pierde. Y no se confunda. La salvación en Cristo es seguro. Cualquier cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, que ha creído verdaderamente en Cristo Jesús, tiene la seguridad de la salvación, porque la salvación en Cristo es segura, no se pierde. En este punto hay que entender, un cristiano verdaderamente nacido de nuevo no puede perder la salvación en Cristo Jesús, porque es una salvación segura, porque Cristo hizo que esa salvación sea segura, porque Él
pudo vencer la muerte, resucitando al tercer día. Su obra perfecta en esa cruz fue perfecta porque Él pudo vencer la muerte. No es que murió y quedó allí. No. Él venció la muerte. Pudo vencer la muerte que ninguno de nosotros podemos hacer. Así que esa obra perfecta es una justicia perfecta de Cristo hacia nosotros, que Dios nos da, nos concede, obrando en nosotros por el Espíritu Santo, concediéndonos esa fe para creer, para venir a Cristo y creer, arrepentirnos y creer verdaderamente en lo que Jesús hizo como nuestro Señor y Salvador, que hizo esa obra perfecta en la cruz a favor de aquellos que creerían en Él, que creemos en Él. Así que estamos seguros en Cristo Jesús. En el contexto de Hebreos 6, ese es en el contexto de un grupo de personas que solamente estaban, y están muchos en el presente también, están solamente superficialmente. Incluso en el contexto de esto, es en el contexto de un grupo de personas realmente apóstatas, que solamente han probado, iluminados, y probaron solamente el don celestial y se convirtieron en participantes nada más del Espíritu Santo. Y como vemos en Marco 3, este grupo de personas incluso ha caído en blasfemia. Vamos a ver cómo continúa MacArthur. You've had a taste of all of that. Y aquí MacArthur va a dejar claro esto que estoy diciendo. Verso 4. Fueron iluminados y probaron nada más. Recibieron incluso la palabra de Dios, verso 5, y así todo rechazaron a Cristo, blasfemaron la obra que hizo Jesús por el testimonio que estaba dando por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver, MacArthur continúa. You've had a taste of all of that. If you fall away at that point, if you don't conclude that Jesus is who He said He was, it's impossible to renew you again to repentance, because you've had the full revelation. And if with the full revelation your conclusion was that He is to be rejected, then there's no hope for you. Why? Because you essentially have crucified to yourself the Son of God and put Him to open shame. I mean, ultimately, it's what you do with Jesus Christ. But what you do with Jesus Christ will be determined by whether or not you think the power under which He operated was the Holy Spirit or hell itself. Should be obvious. Should be obvious. Amén. Amén. Preste atención a esto. En última instancia, esto se trata de lo que haces con el Señor Jesús. Porque vemos en Marcos capítulo 3 que atribuyeron lo que Jesús estaba haciendo, sus milagros, sus prodigios, atribuyeron a una obra de Satanás. Fíjese la blasfemia de estos judíos, de estos religiosos. Incluso hoy mismo en la actualidad, dentro del cristianismo, muchas personas han blasfemado contra el Espíritu Santo, contra el Señor Jesús. Han blasfemado el nombre de Cristo, han blasfemado al Espíritu Santo, atribuyendo al Espíritu Santo cosas que nunca ha hecho. Cuando vemos en las Escrituras, hoy se atribuye al Espíritu Santo dentro del cristianismo, muchos movimientos, el movimiento carismático, atribuye al Espíritu Santo cosas que nunca el Espíritu Santo hizo y nunca lo hará. Así que ese Espíritu que supuestamente es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, porque cuando vamos a las Escrituras no vemos nada
de lo que se está haciendo en la actualidad, supuestamente dentro del cristianismo, un cristianismo contemporáneo, moderno, que dice operar bajo el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, no es una obra del Espíritu Santo lo que se está haciendo en muchos círculos cristianos evangélicos. Y muchos pastores, supuestos pastores, ministros, han blasfemado contra el propio Señor Jesús, contra el Espíritu Santo. El caso de Luna, este predicador Luna, o Gebel, Dante Gebel, y muchos de estos famosos han caído en blasfemia muchas veces en contra del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver por el pastor MacArthur cómo se aplica esto de Hebreos 6 y Marcos 3, cómo se aplica a nosotros hoy, en la actualidad. Vamos a ver cómo continúa MacArthur. Perdón, quiero volver un momento al clip número 2. Fíjese que MacArthur dice, si has recibido toda la revelación de Dios y tu conclusión es rechazar a Cristo, entonces no queda otra, ya no hay arrepentimiento. Así que veamos. Dice MacArthur, no hay esperanza. ¿Por qué? Vamos a ver. There's no hope for you. Why? Because you essentially have crucified to yourself the Son of God and put him to open shame. I mean, ultimately, it's what you do with Jesus Christ. But what you do with Jesus Christ will be determined by whether or not you think the power under which he operated was the Holy Spirit or hell itself. Esto tiene que ver con Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, cuando estos religiosos dijeron, que ya vimos eso, dijeron que Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo por una obra de Belcebú. Fíjese la locura. Ahora sí vamos a ver cómo MacArthur continúa, porque dice muchas cosas impresionantes. You can speak a word against the Son of Man and be forgiven. You can speak a word against the Father and be forgiven. But if you reject the testimony of the Spirit of God, and his whole purpose was to point to Christ, if you reject his testimony, there's no way Amén. to repentance. No hay forma de arrepentimiento. Impresionante. Puedes hablar una palabra en contra del Hijo del Hombre y ser perdonado. Y también, dice MacArthur, puedes hablar una palabra en contra del Padre y ser perdonado. Ahora fíjese lo que dice ahora. Pero si rechazas el testimonio del Espíritu de Dios, ya no hay. Y esto hay que entender. Cuando dice MacArthur, si rechazas el testimonio del Espíritu de Dios, ¿cuál es el testimonio del Espíritu de Dios? Por ejemplo, el propósito era señalar a Cristo, al Hijo. Y hoy vemos en la actualidad que muchos ministros se exaltan a sí mismos, se señalan a sí mismos, incluso se creen dioses, se creen Dios. Estos pastores modernos, como este Gebel, el otro Luna, el otro Maldonado, y un montón de herejes que hay en la actualidad, se exaltan, supuestamente en nombre del Espíritu Santo, se exaltan a sí mismos. Y Cristo queda de lado, está fuera de lado, solamente usan en vano el nombre de Jesús, pero sus actos, los frutos que están dando, no son frutos del Espíritu Santo. Están hablando en nombre de vaya a saber qué espíritu está dentro de estas personas que dicen hablar en nombre de Cristo, pero bíblicamente
todo lo que están enseñando y diciendo y haciendo, no encontramos nada de esas prácticas en las escrituras. Son totalmente antibíblicas. Incluso fíjese la blasfemia en contra de la palabra de Dios, de lo último que dijo Dante Gebel, cuando torció totalmente las escrituras, cuando habló de Judas el Iscariote, diciendo que él sí se arrepintió. Incluso fue un arrepentimiento genuino frente al arrepentimiento de Pedro. Fíjese cómo torció las escrituras. Y ahora vamos a ver cómo, por lo que dice MacArthur, y cómo bíblicamente lo que dice MacArthur es totalmente 100%, porque esta gente está torciendo la palabra de Dios. Y en este punto hay que prestar atención, porque quien escribió, inspiró a esos santos hombres de Dios que escribieron la palabra de Dios fue el Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios que tenemos, toda esa revelación de Dios que tenemos escrito en la sola Escritura, es una obra del Espíritu Santo. Pero esta gente rechaza ese testimonio que encontramos en la sola Escritura, está rechazando. Entonces dice MacArthur que el propósito del Espíritu Santo era señalar a Cristo, y si rechaza su testimonio, continúa MacArthur, veamos. The Spirit of God and His whole purpose was to point to Christ. If you reject His testimony, there's no way to repentance. Whoever blasphemes against the Holy Spirit with regard to His testimony concerning Christ is guilty of an eternal sin. You say, does that apply to us? Well, not in the sense that we were alive when Christ was here, but in the sense that the Spirit of God wrote Scripture, right? So the Scripture is the testimony of the Holy Spirit to Christ. And it's a sufficient testimony to lead you to the right conclusion. You read the account of Christ in the New Testament, it doesn't lead you to conclude that He's delusional. It doesn't lead you to conclude that He's demonic. It leads you to conclude that He's divine, because that is the Spirit's intention. Wow. Aquí vemos lo que estaba diciendo. Cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo con respecto a su testimonio acerca de Cristo, veamos, es culpable de pecado eterno. Ahora MacArthur pregunta cómo se aplica Hebreos 6, Marcos capítulo 3 a nosotros. ¿Cómo? Porque nosotros, dice MacArthur, no estábamos en aquel tiempo. Nosotros no vimos, no fuimos testigos visualmente del Señor Jesús. Así que MacArthur pregunta cómo se aplica a nosotros. ¿Cómo? Fíjese lo que dice, no en el sentido de que estábamos vivos cuando Cristo estuvo aquí en este mundo, sino en el sentido de que el Espíritu de Dios, de que ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios escribió las Escrituras. ¿Cómo se aplica entonces? En el sentido del Espíritu de Dios que escribió las Escrituras. Ahora veamos, atención, por lo que las Escrituras entonces son el testimonio del Espíritu Santo para Cristo. Así que si alguien rechaza las Escrituras, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Punto. Así de simple. Así se aplica las Escrituras
Hebreos 6, Marcos capítulo 3 versos 20 en adelante, cuando se blasfemó contra el Espíritu Santo. En aquel tiempo, esas personas religiosas fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo, esos prodigios, maravillas, los milagros, cuando expulsó demonios, perdonó pecados. Y aquí en Marcos 3 lo trataron de que incluso estaba trabajando para Satanás, que lo que estaba haciendo era una obra de Satanás. Es lo que leemos aquí en Marcos capítulo 3. Vemos aquí, dice en el verso 22, Marcos 3:22, está poseído por Belcebú. Fíjese la blasfemia. Así que en el contexto histórico, esta gente fue testigo ocular de todo lo que el Señor Jesús hizo. Así todo lo rechazaron, blasfemaron contra el testimonio que el Espíritu Santo estaba dando en el Señor Jesús. Así que impresionante lo que dice MacArthur, por lo que las Escrituras son el testimonio, las Escrituras, la sola Escritura, son el testimonio del Espíritu Santo para Cristo. Si alguien rechaza entonces la Escritura, si alguien tuerce heréticamente la Escritura, entonces está blasfemando contra el testimonio del Espíritu Santo para Cristo. Y continúa MacArthur y dice, y es un testimonio suficiente, ese testimonio que da el Espíritu Santo en las Escrituras es un testimonio suficiente para llevarte a la conclusión correcta sobre Cristo. Es suficiente. Leemos el relato de Cristo en el Nuevo Testamento y tenemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es suficiente para llegar a una conclusión correcta sobre el Señor Jesús, de reconocerlo a Él, 100% hombre, 100% divino, de reconocerlo como el Salvador que perdona los pecados. Y dice MacArthur que lo que vas a leer, lo que encontramos en las Escrituras, el testimonio que da el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, no te lleva a la conclusión de que Él está delirando. Por supuesto que no. También dice MacArthur, no te lleva a la conclusión de que es demoníaco. Por supuesto que no. Te lleva a la conclusión de que es divino, porque esa es la intención del Espíritu. Punto. Es la intención del Espíritu Santo. Así que, impresionante, está claro lo que dice MacArthur, y vamos a ver, para finalizar el último clip, lo que dijo MacArthur. An eternal sin that can never be forgiven to make the wrong evaluation of Christ. Entonces el pecado eterno, imperdonable, es hacer una evaluación incorrecta de Cristo. Vamos a ver de nuevo. An eternal sin that can never be forgiven to make the wrong evaluation of Christ. But for those who follow the influence of the Holy Spirit, written on the pages of Scripture, that's why we have the full record of his life repeated 4 times. For those of us who see this and understand it and affirm his divinity, we have eternal life. If you confess Jesus as the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. That's the right option. Our Father, we thank you.
Amén. Ahí finaliza el sermón de MacArthur. Impresionante lo que enseñó y lo que enseña es totalmente bíblico. Así que hay que entender que cómo aplicamos la escritura en un contexto actual hacia nosotros, para nosotros. Porque no fuimos, en aquel tiempo no estuvimos allí como estos religiosos que vemos en Marcos capítulo 3 o Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6. Así que aquellas personas que están, esto en Hebreos 6, que se aplica a personas que supuestamente están en Jesús, que creen en Jesús, pero superficialmente. Así que este grupo de personas superficial, que solamente, por ejemplo, está siguiendo a Jesús por una cuestión de conveniencia, de panes y peces, pero de repente lo abandonan al Señor Jesús y se van. Juan 6:66. Interesante, Juan 6:66. La marca de aquellos que pertenecen a Satanás y no a Cristo. Juan 6:66. Y muchos, dice la palabra, abandonaron al Señor Jesús. Solamente estaban con Jesús por una cuestión de conveniencia, por los panes, por los peces, nada más. Pero lo abandonaron. Así que es necesario también que se manifieste aquellos que no son de Cristo. Llega un momento donde muchos que supuestamente estaban con Jesús, que están con Jesús, pero de repente lo abandonan por los placeres del mundo y demuestran con eso de que nunca pertenecieron a Cristo. Se manifiesta así como dice en la epístola de Juan: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así que Hebreos 6 se puede decir que es para un grupo de personas religiosas, profesantes, nada más, que no hay más arrepentimiento, no se van a arrepentir estas personas, porque recibieron la palabra de Dios, fueron iluminados, fueron participantes nada más del Espíritu Santo, y ya no hay, y rechazaron a Jesús, blasfemaron el nombre de Cristo, blasfemaron al Espíritu Santo, el testimonio que encontramos en las Escrituras, rechazan las Escrituras, no les importa la sana doctrina, no les importa la doctrina, solamente ellos creen que la integridad de un predicador está externamente fuera de las Escrituras, pero la integridad de un pastor y de un cristiano simple y común comienza con las Escrituras, someternos a las sola Escrituras y obedecer las Escrituras con nuestras caídas y todo nos sometemos a las Escrituras. Vamos camino hacia la meta, hacia nuestra patria celestial en los cielos con Cristo Jesús. Así que hay que entender, lo que quería dejar claro es que Hebreos 6 no son palabras que tienen que ver con la salvación de aquellos que verdaderamente somos salvos. Son para aquellos que, como dije anteriormente, están superficialmente, incluso nombran a Jesús, y Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre encontramos en el testimonio que el Espíritu Santo nos ha dado en la sola Escritura, y proclamamos la palabra de Dios, la sola Escritura, como la palabra de Dios. Tenemos un respeto hacia la palabra de Dios. Creemos que las Escrituras, que la Biblia es la palabra de Dios.
no torcemos, no tergiversamos, no decimos cualquier disparate, no ponemos en duda la palabra de Dios. No jamás podemos poner en duda la Biblia, porque entendemos que es la palabra de Dios. Punto. Así que les quería compartir esto de lo que dijo claramente el pastor John MacArthur. Creo que me pasé un poco con el tiempo, pero quería dejar claro esto, que podamos aplicar correctamente las escrituras, entender el contexto histórico y entender cómo podemos aplicar la escritura a nosotros, actualmente, en la actualidad, a nosotros que somos la audiencia actual hoy. Así que saludos, bendiciones, y vengo con más videos sobre esto. Saludos.